La carrera está delante y hay fuerte vendaval. Cuando muchos me rodean, faltan fuerza y sin moral. Se ha roto cada sueño y el valle es abismal. Pues mis ojos pongo en Cristo, me da fuerza espiritual. Alas da cual águila, fuerzas da reanimándome a seguir. Alas da cual águila. Cuando caigo en el camino, cada sueño tiene espino. Tengo alas del Señor. Correremos con paciencia cada peso a despojar. Con mis ojos puestos en Jesús, nos guiará y sin fallar. Ha corrido antes Cristo, coronado en majestad. A sus hijos llama a seguir, a volar en libertad. Alas da cual águila, fuerzas da reanimándome a seguir. Alas da cual águila. Cuando caigo en el camino, cada sueño tiene espino. Tengo alas del Señor. Tengo alas del Señor. Gracias por acompañarnos en esta noche en nuestro programa. Acaba de pasar un contratiempo aquí con la tecnología. Se me cortó el programa, pero ya me reconecté otra vez. Así que si usted perdió la señal, espero que ya pueda estar en sintonía una vez más en nuestro programa La Hora de la Verdad. Pastor Menés se había reportado, también hermana María Chinos también se había reportado. Que Dios les bendiga. Y bueno, aquí estamos. El mensaje de esta noche se llama La Gracia de Dios. En esta noche estaremos meditando acerca de la gracia de Dios. Mientras sigamos escuchando este canto y seguimos en nuestro programa La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo, dilo tan solo, dilo tan solo a Él. Mucho tiempo yo anduve vagando sin luz,
andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo ver mis errores, confiado acepté. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Está usted escuchando La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menez. Él me libertó, me redimió en la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Como un ave que vuela fuera de prisión, como un errabundo que vuelve a su hogar, como un ciego caminar de la mano de Dios. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó, me redimió en la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora Él me salvó, Él me ha perdonado, me rescató. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Ya libre soy. Quiero mandar un saludo a todos los que están en sintonía. Gracias por sintonizar nuestro programa. Y en unos momentos estaremos entrando en la enseñanza de esta noche. Estaremos meditando sobre la gracia de Dios en unos minutos. No le cambie, siga en sintonía de La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menez. De que jamás podría pasar. Ayer moraba yo en tristeza y soledad. Clame al Señor, jamás podré a ti llegar. Él vino a mí, Él vino a mí. Cuando a Él no pude ir, Él vino a mí. Por eso Él murió en la cruz. Cuando a Él no pude ir, Él vino a mí. Él vino a mí cuando en cadenas yo viví. Él vino a mí con tanto amor y compasión. Me levantó y me tomó en su mano fiel. Y ahora sé, con mi Señor yo viviré. Él vino a mí, Él vino a mí. Cuando a Él no pude ir, Él vino a mí.
Escuchemos este canto. Después de este canto estaremos entrando en la enseñanza de esta noche. Está escuchando La Hora de la Verdad. Siga con nosotros. Porque las sombras se van con su luz, no más lamentos, no más soledad. Este es un día especial, es un día de gozo. Saludos al hermano Juan Menés, escuchando desde la ciudad de Rochelle, Illinois. Dios te bendiga. Gracias por sintonizar nuestro programa, La Hora de la Verdad. Quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en esta noche en la carta a Tito, capítulo 2, versículo del 11 al versículo 14. La gracia de Dios es el tema en esta noche. Tito, capítulo 2, versículo del 11 al versículo 14. Le voy a dar lectura, luego estaremos haciendo una oración y estaremos teniendo la enseñanza en esta noche. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta ahí la lectura. Vamos a ir a Dios en oración y vamos a pedir a Dios que bendiga la enseñanza en esta noche. Señor, le damos gracias. Muy agradecidos estamos con usted por darnos un día más de vida, por darnos la salvación de nuestra alma y darnos el privilegio de poder nosotros predicar su palabra. Gracias porque usted es un Dios bueno, lleno de amor, lleno de misericordia, un Dios que no nos paga conforme a nuestras obras. Le pedimos que bendiga, Señor, la enseñanza en esta noche. Bendiga a los que están escuchando en esta noche el mensaje, que pueda ser de bendición a la vida espiritual de cada uno de los que están en sintonía. Gracias una vez más, nos ponemos en sus manos y queremos, Señor, que usted nos hable y que usted, Señor, nos ayude a entender su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La palabra de Dios nos enseña aquí en estos versículos. En la carta a Tito leemos sobre la gracia de Dios como un maestro enseñándonos. La gracia de Dios en su bondad, su favor inmerecido, su misericordia hacia el hombre, su amor, su cuidado, todo eso es la gracia de Dios. Y podríamos seguir mencionando otras cosas. La mayor expresión de Dios se manifestó cuando Cristo vino a la tierra. El texto dice, la gracia de Dios se ha manifestado. En otras palabras, que se mostró en su plenitud en la encarnación o venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo una vez más, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dije aquí en estos versículos, la gracia de Dios es presentada como un maestro enseñándonos. Ahora la pregunta es, el tema es la gracia de Dios. Y como pregunta de ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Es el mensaje, la gracia de Dios. Pero ¿qué nos enseña la gracia de Dios? En primer lugar, la gracia de Dios nos enseña acerca de la salvación. Una vez más, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, en primer lugar, la gracia de Dios nos enseña acerca de la salvación. La gracia de Dios nos trae salvación y nos enseña de la salvación. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios de esta manera. Efesios 2, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y note lo que dice, por gracia sois salvos. En el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en primer lugar, la gracia de Dios nos enseña acerca de la salvación. Una salvación tan grande, una gran salvación manifestada a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y dice la palabra de Dios a todos los hombres. En el libro de San Juan 3:16, un versículo muy conocido, dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios fue tan grande, esa gracia tan grande que se manifestó al mundo, al ser humano, con un propósito para salvar a todo aquel, ¿verdad?, que cree y que acepta el mensaje de salvación. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Hechos 15, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
Una vez más dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, en primer lugar, la gracia de Dios. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? La gracia de Dios nos enseña de la salvación. Y ya que hemos conocido la gracia de Dios y que la salvación ha venido a nuestras vidas, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos hace una exhortación y nos anima a que no debemos de descuidar esa gracia que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice Hebreos 2, del 1 en adelante, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí el escritor de Hebreos nos exhorta y nos anima a no descuidar esa gracia que se ha manifestado para salvación, esa gran salvación que hemos recibido. Dice, no debemos de descuidar nuestra salvación, debemos ocuparnos y cuidar, ¿verdad?, nuestra vida espiritual para poder agradar a Dios. Una gracia que había sido anunciada desde mucho tiempo atrás por los profetas del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Escuche lo que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Una vez más, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esa gracia fue anunciada muchos años atrás a través de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías profetizó de la gracia de Dios y otros profetas que profetizaron. Y por eso dice aquí el apóstol Pedro que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y ahora en el Nuevo Testamento, en la carta a Tito, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Número uno, nos enseña la gracia de Dios de la salvación. En segundo lugar, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? La gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Volviendo a Tito capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios, en segundo lugar, nos enseña cómo vivir. Ahora, debemos aprender cómo vivir en este mundo enloquecido para poder vivir una vida agradable a Dios, pero solamente es posible a través de la gracia de Dios. Y poder nosotros enfrentar, ¿verdad?, esta vida de una manera que agrade a Dios y hacer la voluntad de Dios. La gracia de Dios, en segundo lugar, nos enseña cómo vivir. Dice ahí el versículo 12, enseñándonos. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, que renunciando, dejando esa clase de vida, esa clase de pecados, deseos mundanos que no agradan a Dios. En Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, dice, del Dios o del Padre, permanece para siempre. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir y nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice de esta manera. Segunda de Pedro 3,
versículo 18. Antes bien, creced, y note la palabra que dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces aprenderemos, ¿verdad? La gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, dice el versículo 12 que estamos mirando. Hace tiempo un niño que no podía caminar fue operado en un hospital. Después este niño pudo caminar. 25 años después estaba en la cárcel por los crímenes que había cometido. Y alguien dijo esto: la ciencia médica puede ayudar a un hombre para que camine, pero solo Dios puede enseñarle cómo debe caminar, y solo la gracia de Dios nos enseña a caminar correctamente. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, despierta, alertas, justa y piadosamente. Piadosamente, una vida que agrade a Dios. Solamente la gracia de Dios. Debemos renunciar a la impiedad. Impío, desprecio. La palabra impío podemos dar la definición: desprecio a las cosas de Dios. Debemos renunciar a las pasiones y deseos mundanos. Son esas ansias por aquello que está contra la vida moral y espiritual o contra las cosas que agradan a Dios. La gracia nos enseña a vivir sobria. Esto implica estar alertas, vigilantes. La gracia nos enseña a vivir justamente y piadosamente. Se puede porque hay ejemplos en la Biblia que vivieron así. Por ejemplo, Abel. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Abel fue un hombre justo. Noé caminó con Dios, ¿verdad? Dice que Noé era justo en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Otro hombre llamado Enoc. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Lot es llamado justo, el justo Lot. Podemos vivir justa y piadosamente porque la gracia de Dios nos enseña a vivir de esa manera. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y la gracia de Dios nos enseña a cómo vivir una vida que agrade a Dios. Su gracia nos fortalece en las pruebas, en las enfermedades y en cualquier circunstancia, y nos enseña cómo vivir en este mundo lleno de pecado y poder agradar a Dios. En tercer lugar, la gracia de Dios nos enseña a esperar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 13 en Tito 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña a esperar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición la gracia de Dios! No solo nos enseña cómo vivir, sino también nos enseña a esperar en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme leer en el primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Pedro 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Note lo que dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cristo ya vino por primera vez. La gracia de Dios fue manifestada para salvación. Cristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre y ahí intercede por nosotros. Pero Cristo prometió regresar por segunda vez.
Y es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, y también lo que nos habla Pablo ahí en la carta a Tito. Dice que la gracia de Dios, nos enseña a esperar en el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos aprender a esperar en el regreso de Cristo. En el Nuevo Testamento se afirma el regreso del Señor 325 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. Es algo muy interesante. De cada 25 versículos, uno habla de la venida del Señor. Jesús vuelve pronto por su iglesia. Debemos de estar preparados. Las parábolas que Cristo enseñó, la mayoría de las parábolas nos enseñan que debemos vivir en esta vida sobrios, ¿verdad? Despiertos, vigilantes, porque Cristo viene por segunda vez por su iglesia. Aguardando la esperanza, qué bendición tenemos, esa gran y bendita esperanza de que un día nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, va a regresar por la iglesia. Eso nos debe de llevar a vivir vidas con temor a Dios y hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice en Primera de Juan 3:2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, qué bendición. Debemos de estar, ¿verdad?, preparados. La gracia de Dios nos enseña a esperar el regreso de Cristo. Cuando alguien le dice a usted: mira, te voy a ir a visitar, o voy a ir tal día a visitarte, usted se prepara, ¿verdad? Usted se alista para que cuando venga la persona a visitarle, usted pueda estar preparado para recibirle. Bueno, Cristo viene pronto. Y la gracia de Dios nos enseña a esperar en la gracia de Dios, ¿verdad?, que vendrá por segunda vez nuestro gran Dios y Salvador. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, dijimos, la gracia de Dios nos enseña a esperar en el regreso de Cristo. En cuarto lugar, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? En cuarto lugar, la gracia de Dios nos enseña a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mire lo que dice el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios, en cuarto lugar, nos enseña a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros somos fácilmente o somos dados a olvidar las cosas y olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho que si nos ponemos a recordar pasaríamos mucho tiempo recordando todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros durante toda nuestra vida? La gracia de Dios nos ayuda a recordar que Jesús fue nuestro sustituto, y dice ahí que quien se dio a sí mismo por nosotros, llevando todos nuestros pecados. Jesús es nuestro santificador, nos redimió de toda iniquidad, todos nuestros hechos malos, nuestras maldades, todo lo malo, lo perverso. Cristo nos limpió, nos santificó a través de su sangre derramada en la cruz. Cuando nos arrepentimos y le aceptamos como nuestro gran Salvador, en ese momento todos nuestros pecados fueron perdonados, y dice la Biblia que Dios los echó en las profundidades del mar y no más se acuerda de nosotros. Toda esa deuda de pecado quedó cancelada,
Pero la gracia de Dios nos enseña a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que Cristo murió en la cruz, fue sacrificado por amor a nosotros para darnos salvación. Pero también nos recuerda la gracia de Dios, que después de que ya hemos conocido de la palabra de Dios, hemos sido salvos. Todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros por muchos años y que aún lo será, porque Dios es bueno. Y debemos darle gracias a Dios, y que en esta semana se recuerda o se celebra aquí en esta nación acerca del día de dar gracias. Nosotros debemos dar gracias todo el tiempo, porque la gracia de Dios nos ayuda a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. No se nos olvide lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo? Murió en la cruz, fue crucificado, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo golpearon y murió como un vil pecador. ¿Todo por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Y la gracia de Dios nos recuerda todo lo que el Señor hizo por nosotros. Dice la Biblia una vez más, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Note, y dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que le ame, un pueblo que le sirva, un pueblo que haga buenas obras para la gloria y la honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por su gran amor, y porque un día esa gracia se manifestó a este mundo. Y específicamente esa gracia se manifestó a mi vida, a su vida. Y ahora nosotros podemos disfrutar de esas grandes bendiciones y de esa gran salvación que obtuvimos por la gracia de Dios. Vivamos siendo agradecidos, haciendo la voluntad de Dios todos los días que el Señor nos dé de vida. Dijimos, la gracia de Dios nos enseña, en primer lugar, nos enseña acerca de la salvación. En segundo lugar, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. En tercer lugar, la gracia de Dios nos enseña a esperar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, la gracia de Dios nos enseña a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para concluir en esta noche, la obra completa de la gracia de Dios está en la voluntad divina de Dios. Dios nos salvó no porque hayamos sido dignos, sino que nos salvó por la gracia de Dios. Y ahora que ya somos salvos, Él nos hace dignos de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña de la salvación, nos enseña cómo vivir, nos enseña a esperar en el regreso de Cristo y a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debemos recordar siempre la gracia de Dios y hablar de esa gracia a otros. Y en este día o en esta semana que se da gracias, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios, porque esa gracia un día se manifestó para salvación. Esa gracia nos enseña cómo vivir, esa gracia nos enseña a esperar en el regreso de Cristo, y esa gracia nos enseña a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que el Señor nos ayude y que el Señor le bendiga, y que podamos dar gracias a Dios por la gracia que se manifestó. Y esa misma gracia nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante en los caminos de Dios. Vamos a ir a Dios en oración y pidamos a Dios su bendición. Señor, le damos gracias por esa gracia que un día se manifestó para salvación a todos los hombres. Porque esa misma gracia también nos enseña cómo vivir en un mundo lleno de pecado. Pero gracias a nuestro gran Dios y a esa gracia que nos guía, nos enseña, nos dirige por un camino correcto. Pero también esa gracia nos enseña a esperar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y también nos ayuda a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Muchas gracias, oh Dios, le damos, porque usted es un Dios bueno, porque usted nos ama, y por esa gracia que se manifestó hace más de 2000 años a este mundo para salvarnos. Y esa misma gracia sigue hoy en día haciendo su obra en nuestras vidas hasta que Cristo venga. Ayúdenos a mantenernos firmes en sus caminos
Y si hay alguien que no ha aceptado esa bendita gracia de salvación, que entregue su vida a Cristo y que Él pueda tener la salvación de su alma. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, yo le pido, ¿verdad?, que le ruego que entregue su vida a Cristo. Reconozca que es pecador, arrepiéntase de sus pecados, pídale a Cristo que le salve y que le dé vida eterna, y que esa gracia se manifieste a su vida, a su corazón, y pueda disfrutar de las riquezas de la gracia de Dios que están al alcance de toda persona. Y Dios quiere que toda persona reciba esa gracia en su corazón. Gracias, oh Dios, porque usted es bueno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador su vida dado. ¡Qué amor sin par! Gracia de Dios que Él nos ofrece en su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad. Negras las olas de la maldad me amenazaron con perdición. Pudo en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, en gracia ofrece tu Salvador. Gracia de Dios que Él nos ofrece en su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad, que excede a toda mi maldad. Quiero mandar un saludo a la hermana María Chinos. Dios le bendiga. Gracias por sintonizar nuestro programa. Al principio, cuando comencé, se me cortó la señal y luego me tuve que reconectar y perdí algunos mensajes. Pero gracias por comunicarse una vez más con nosotros. Y bueno, esperemos que el mensaje haya sido de bendición a su vida. Y saludos a usted y a su familia. Daniel Gutiérrez también le mandamos un saludo. Dice, saludos, podría poner, Señor, yo te agradezco. Gracias. Dios le bendiga, hermano Daniel. Estuve buscando ese canto, pero lamentablemente no lo tenemos aquí en el repertorio.
disculpe, pero bueno, disfrute esta música y nuestro programa. También alguien me mandó un mensaje, RBJ de Fuegos de Evangelismo, y nos dice, ¿podrían poner la canción A Él Todos Adorar de la Rondalla Bautista Betel de Butler, Illinois? Gracias, Dios le bendiga. Una vez más, disculpe, no tengo esos cantos. Una disculpa, no tengo mucha música, así que... pero gracias por comunicarse y por mandar el mensaje, y que Dios les bendiga. Sigamos adelante escuchando este canto y seguimos en nuestro programa La Hora de la Verdad. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños se hicieron realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso, Señor, yo te canto. Es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud. Está usted escuchando el programa La Hora de la Verdad. Así perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque
Saludos a la hermana Carmen Saucedo que nos está escuchando desde la ciudad de Lafayette, Indiana. Dios le bendiga a usted y a su familia y gracias por acompañarnos en nuestro programa esta noche. Cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Nos vamos. Gracias por sintonizar nuestro programa La Hora de la Verdad. Después de este canto estaremos cerrando nuestra programación de esta noche. Les esperamos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que tengan una feliz semana y que pasen un feliz día de acción de gracias el jueves con su familia. Y bueno, que Dios les bendiga. Mientras vives en completa falsedad, no se puede más servir a dos señores. Escoge hoy a quien le serás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. No se puede más servir a dos señores. Escoge hoy a quien le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va.
nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.